El material que verás a continuación está hecho netamente para entretenimiento y son solo opiniones y experiencias personales de dos amigos. Si no te vacila o te incomoda lo que conversemos, entonces no lo veas, pez. Ahora sí, Bienvenido. bienvenidos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Totter. Yo soy Teto. ¿Qué tal? Y como Muchachos. verán, hay un Nuevo nuevo integrante. integrante. En verdad no, Estamos es una nosotros. Invitado. Es un invitado especial del día de hoy. Nuestro amigo Cristian, es nuestro amigo de la promo del colegio, de nuestro grupo de patas. Y ustedes se preguntarán por qué está acá como invitado. Estamos en su casa. Pero aparte, Cristian sabe de estos temas. ¿De qué temas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a conversar? Hoy día vamos a hablar de un tema que no es polémico, pero es una idea que es tendencia, que he escuchado bastante en redes y sobre todo en entrevistas, sobre todo en lo que es el Perú profundo, que es el tema de la conquista de los españoles. Ujú. Creo que en parte va a ser medio informativo, porque claro, tampoco somos profesionales ni nada. Y bueno, también van a haber algunas opiniones, ¿no? O igual, obviamente, Cristian sabe más que nosotros. Y por eso es que le hemos invitado y él amablemente ha accedido a colaborar con nosotros, porque él es una persona que le gusta bastante historia y sabe bastantes datos que nosotros de repente no estamos tan informados o tan... no vemos temas de historia tan seguido. ¿Ok? Y bueno, Eso, es todo. básicamente. Bueno, Así a ver, que- gracias por la presentación. O sea, tampoco que yo sea pues alguien que sepa todos los datos exactamente, pero creo que para una conversación informal y bueno, un poco informativa estaría bien. Sí. De hecho, con Cristian igual siempre hablamos de esto. Bueno, no de esos temas necesariamente de historia, pero sí temas así. Pero cuando hablamos de historia siempre como que tiene como que un dato súper interesante y que, o sea, sí, pues, ¿no? O sea, que normalmente la gente como nosotros, la gente común, no sabemos. Y nada. Y nada, o sea, pero igual queremos conversar, hablar, o sea, hablar un poquito del contexto, de qué nos referimos exactamente, hay que ubicarnos un poquito en espacio-tiempo. Estamos hablando de la conquista española. ¿Qué es la conquista española? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Bueno, o sea, básicamente la conquista española del Perú sucedió en 1532, pero obviamente el trasfondo histórico o sea, comienza pues con la llegada de Colón en 1492 a América. Creo que todo el mundo Y lo sabe. claro, y desde ahí comienzan, por ejemplo, esos 40 años entre 1492 y 1532, ya los españoles tenían viajes constantes entre España y América y iban haciendo colonias en Cuba, en República Dominicana, en Panamá, ¿no? De hecho, la conquista del Perú proviene desde la colonia de Panamá. O sea, son exploraciones que iban haciendo los españoles hacia el sur porque había Claro. como que información de que supuestamente en el sur había pues el Dorado, habían historias de que había Sí. imperios grandes, ¿no? Qué calidad, yo no sabía eso, ¿no? Tampoco sabía eso, pero es chévere, o sea, tiene Entonces, sentido. claro, Don Pizarro, por ejemplo, era un pata que había llegado como que bastantes años antes, no tengo exactamente cuántos años antes, pero sé que en 1524 es su primer viaje de Panamá para explorar, o sea, Como Sudamérica, pues, ¿no? claro, claro. Y comienza pues explorando la costa de Colombia, ¿no? Ujú. Y pasan pues, no sé, 6, 8 años hasta que realmente se concreta la conquista del Perú, ¿no? En esos 8 años pues hay 3 viajes, hay esa historia de la isla de Gallo, ¿no? Sí, Incluso regresa a España una vez para Ujú. pedir la autorización del rey para que le dé pues el virreinato si es que lo logra conquistar, ¿no? Ujú. Entonces tiene pues, o sea, Pizarro logra llegar en 1532 a Piura y bueno, ahí es la historia pues, que todos conocemos, ¿no? Claro, de claro, la claro. reunión con Atahualpa y la emboscada que le hacen Claro. y lo capturan. Violento. Justamente habías tocado el tema de que habían otros sitios a donde ya habían arribado los españoles y más o menos donde ya estaban como que colonizando, no sería la palabra, sino ya llegando, Explorando, pues, ¿no? explorando Descubriendo, y sí. conquistando eventualmente, pues, ¿no? Pero O sea, ¿cómo era el definitivamente, contexto en Latinoamérica? claro, a todos los lugares donde llegaban había gente, o sea, habían indígenas que ya vivían Claro. en esos lugares, ¿no? Ujú. En todos lados, en Panamá, en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Claro. La diferencia es de que la mayoría de estos pueblos eran, comparándolo con los incas, eran mucho más atrasados, eran más como, Vaya. como nos imaginaríamos, no sé, de repente tribus del Amazonas o algo así, de ese estilo. Ujú. No eran pues como un imperio consolidado, grande. ¿no? Los Que incas tenía eran carreteras, brutales, creo, ¿no? O sea, ¿no? los incas eran como que lo más brutal Sí, sí, sí. de América, ¿no? Con los aztecas, ¿no? Que ya habían sido Claro. conquistados. Eso te quería Los decir. O sea, aztecas también fueron por los españoles. entendemos de que los, Sí. los mayores imperios eran el imperio azteca, maya, corrígeme, y bueno, el Tahuantinsuyo y los incas. ¿Cómo era el contexto en ese sentido? O sea, cuando llegaron a Perú, bueno, lo que ahora
ahora es Perú, el Tahuantinsuyo, ya habían conquistado a los mayas, a los aztecas, ¿cómo es más o menos? Sí, eso? como 20 años antes ya habían conquistado a los aztecas, que era el otro imperio fuerte que estaba pues en México, en lo que es México, ¿no? Ujú. Los mayas también existían y también tenían construcciones y todo, pero ya era como que un reino en declive, algo así, ¿no? Y no era como un solo imperio, eran como que reinos pequeños, ¿no? Que se peleaban entre ellos, ¿no? Ya no era como que un solo imperio maya, ¿no? Claro. Y En de cambio los aztecas sí. Y los aztecas pues sí, fue parecido de hecho Perú, o sea, fue como que Cortés llega, hacen las exploraciones, se encuentran, logra reunir ejércitos, o sea, de pueblos conquistados por los aztecas que se les unen, logra armar pues ahí una coalición con los indios, más el ejército español y así logra conquistar pues a los aztecas, ¿no? De hecho, o sea, eso sí es parte de la conquista. Los españoles usan a los mismos pobladores, a los mismos pueblos que estaban reprimidos por los aztecas y de esa forma logran tener la suficiente gente para poderle ganar a los aztecas, ¿no? Obviamente tenían más tecnología. igual, más de hecho, ejes, ¿no? los mismos españoles Claro, eran militarmente más eran superiores, superiores, claro. pero por cantidad era pues, o sea, solamente estaban de visita, no pues. sé, pues 500 soldados era imposible. Claro. Solo como así dato al azar, no sé si sabes más o menos relativamente a la época, si otros, o sea, yo entiendo que otros países europeos también estaban conquistando, explorando otros lugares, obviamente aparte de América, pero no sé si eso fue antes o fue después, o todo No, en fue ese momento, de hecho, contemporáneo. los únicos que realmente estaban explorando de esa forma eran los españoles y los portugueses. Ya. O sea, en ese momento eran los que eran como los Ah, ya, pioneros, ya. ¿no? O sea, Colón sale pues pagado por los reyes Ujú. católicos, ¿no? De España, y ellos son los que como que toman, o sea, son los primeros realmente en explorar América. Ujú. Obviamente hay historias pues de que los vikingos llegaron antes y todo eso, ¿no? Pero Ah, o sea, sí, realmente sí. Claro, los pero que en ese momento Claro, iban y América. volvían y ya era algo pues constante eran los españoles, ¿no? Ujú. Y los portugueses, pero más para la parte de De Brasil. Brasil, pues, Eso claro. porque llegaron a una decisión en que incluso el Papa dividió el mapa como que en dos Chucha. y le dio como Mira, que la no, parte no, del, eso no sabía. del oeste se la dio a los españoles y el este a los Ah, la portugueses. mierda, papa, pues. Y eso fue como que, o sea, hubo ahí un tratado y entonces por eso Portugal se quedó solo con Brasil Ujú. y todo lo demás quedó para los... Que igual Brasil es para grande, los- ¿sabes? Claro, es grande. Obvio. Y todo lo demás quedó pues para los españoles, ¿no? Que lo iban conquistando poco a poco, porque Eventualmente. igual eran territorios, o sea, desconocidos, libres, ¿no? Y entiendo que Los había un ingleses- tema de retroalimentación, tú me llegaste a comentar incluso, y tiene sentido por lo que me dices que Tahuantinsuyo su conquista fue mucho después, de 20 años aproximadamente después de los aztecas. Había un tema de retroalimentación por un parentesco que me habías comentado. O sea, o sea, lo que yo tengo entendido es de que Pizarro era primo o tío de Tío, Cortés. familiar. Era un familiar que provenía de la misma ciudad en España y obviamente probablemente no era que había una relación pues tan íntima, pero Ujú. sí había cierta afinidad, ¿no? Entonces, Claro. sí recibe, o sea, la historia creo que cuenta de que en España cuando Pizarro regresa para conversar con el rey para que le dé la autorización para conquistar, o sea, el territorio que él ya había descubierto, que era pues, el Perú. Se encuentra con Cortés, que también tenía problemas pues, en México, y ya había conquistado México, ¿no? Pero se encuentra con Cortés y tienen conversaciones, ¿no? Se cuenta que pues Cortés, o sea, Pizarro se inspira en Cortés y en sus estrategias y cómo conquistó a los mexicanos para replicar lo mismo en Perú, ¿no? Claro. Porque de hecho son Maña, estrategias tiene parecidas, sentido. pues, ¿no? Claro, O sea, sí. eso de que Cortés capturó a Montezuma, al emperador azteca, es lo mismo que hace Pizarro, que captura primero, o sea, antes de, no es que haya una guerra total de frente, sino que primero es una emboscada para capturar al Inca, ¿no? Al Eso emperador. justo te iba a preguntar, o sea, obviamente se tiene como conquista y todo, pero entiendo que no fue un proceso así súper, digamos, de la noche a la mañana ni de un año para otro, y entiendo que fue algo como que un proceso, digamos, violento, dirías que fue violento, comenzó violento, o no, ¿cómo fue más o menos la estrategia? O comenzó pasivo, como que, no sé, como siempre nos En- muestran las en películas, ¿no? realidad, Como que venimos solamente a explorar, somos amigos y después como que Eso es lo que traiciono yo- por lo que yo todo. O sea, entiendo. sí fue algo así realmente, o sea, fue violento, fue rápido, porque en el momento que es 1532 y llegan a Piura, Ujú. ese mismo año, en meses, ya tenían capturado a Atahualpa y en meses ya capturaron chucha, Cusco toque. también. O sea, no es que haya sido realmente un periodo de una guerra de varios años. Sí, después hubo pues resistencia de los incas, pero inicialmente fue rápido. O sea, ¿por qué? Porque hicieron lo mismo que los españoles en México, que capturaron al inca. Entonces, una vez que capturaron al inca fue como que Ya. se desarmó la resistencia inca, no podían atacar porque te podían matar a Atahualpa. Era una línea muy verticalizada, Sí, entonces. era como que Claro. un emperador, era o sea, si lo ven como los europeos sería pues una monarquía Como- absoluta, como- ¿no? claro. En la que él era Dios, que era algo así realmente, ¿no?
Vale. y en la que él daba órdenes a todos, ¿no? Entonces, para no peligrar su vida, es como que no hay un gran ataque inca, porque por cantidad de soldados, obviamente les hubieran ganado. Claro, eran, pero era- eran 200 más o menos españoles. En ese primer chucha, momento. suena bien Una poquito. ¿no? nada. Eran 200. Obviamente salieron igual con pueblos. Salieron, claro. sí. Claro, con algunos pueblos, ¿no? Pero igual, los incas eran muchos más y Pero eran obviamente más eran, fuertes, ¿no? claro, eran mucho más fuertes y Sí. militarmente también, mañas. Dado esos pueblos que comentas, y aquí comienza ya la parte controversial, los incas, para llegar al imperio, extenso imperio que tenían, han conquistado otros pueblos, obviamente. Porque, Las ojo, culturas perdón, precolombinas, que te corte. O sea, igual, más o menos por donde va la pregunta es que siempre habían dicho que los españoles, o sea, que fue algo, no sé, Claro, que- inhumano, fue súper violento, Claro, fue, que nos robaron, nos Tahuantinsuyo, saquearon. los incas, se lo que ahora llevaron- son los pobladores del Perú en ese entonces, era gente pacífica, era gente que se Exacto. dedicaba al Bueno, ganado, hay que a la entender también agricultura. o sea, el periodo de tiempo en el que vivieron los incas. Ujú. Ellos eran obviamente también un imperio en Ujú. el que pues salieron de Cusco y conquistaron todos los alrededores y llegaron de Cusco hasta el norte, pues hasta Quito más o menos, hasta Ecuador, Ujú. y el sur hasta Chile. Y todos esos territorios también eran otros pueblos, ¿no? Eran otras Ya. etnias, otros pueblos, y todos fueron conquistados. O sea, lo que dicen es de que o se unían pacíficamente a los incas, o si no, pues había una guerra y obviamente los Una mataban, guerra, los tiene que haber conquistaban. violencia, tiene que haber Incluso brutalidad. se sabe que habían esclavos de los pueblos conquistados, sobre todo de los soldados que luchaban y eran capturados, eran esclavos, ¿no? Y bueno, y también ya todos los pueblos conquistados, generalmente lo que sí intentaba el Inca era de que hubiera... O sea, los incas siempre se movieron por el tema de reciprocidad, mita. Entonces siempre había un tema de que querían anexarlos y para eso se casaban, o el inca tenía pues familiares de su mismo nivel, ¿no? De la élite, ¿no? La Entonces mita. casaba a sus hijas, con los curacas de cada pueblo, ¿no? Chucha. Entonces al casarlos era como que ya los anexionaba a su imperio, ¿no? O sea, desde antes que lo lleguen los españoles ya existía la mitad. Sí, la mita era una forma de vida de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, Claro, porque a mí no- también lo que nos habían enseñado es que los españoles vinieron y partieron la mitad y los trabajos Claro, forzados. o sea, los y- españoles adaptan lo que había lo que ya había en el territorio para Claro. sacarle provecho para poder pues, utilizar a los indios para también Ujú. pues las minas, sobre todo era para las minas. Pero sí, ya existía la mita desde antes, ¿no? Era una forma en que es que era otra organización también, no, Claro. no se puede ver como los otros imperios Igual europeos, suena algo... sino era de que cada pueblo tenía que... O sea, ahí no había dueños, o sea, no es que alguien era dueño de la tierra, sino era como que la comunidad era dueña de un terreno, un área, pues, ¿no? El pueblo, ¿no? Ujú. Y estos como que tenían que dar, o sea, una cantidad de hombres al Inca para hacer trabajos para el Inca o para ser soldados del Inca. Tributo. Sí, era como un tributo en el Claro. trabajo, en horas, ¿no? En el trabajo de los hombres, ¿no? Entonces Y sería también- como- Sigue, sigue. Y también como que para los cultivos de sus propios pueblos, ¿no? Entonces de esa forma, y el Inca también a su vez les enviaba recursos, pero todos tenían que comerciar con el Inca, con el Cusco, ¿no? Ujú. No es que entre ellos podían comerciar porque ya como que todos eran súbditos del Inca, entonces todos comerciaban con el Inca, pero entre ellos no tanto. Ujú. Y también había problemas entre los mismos pueblos conquistados, y obviamente no todos los pueblos estaban conformes, o sea, muchos pueblos estaban en contra de los De hecho, incas de porque hecho. obviamente también los habían conquistado, habían matado a su gente, o sea, Claro. no es que todos estaban ahí pacíficamente y felices. Claro, no, eso no, a no es eso- como como No, mucha no. gente lo dice que Eso- Obviamente, eso es lo que digo. claro. Y de hecho la mayoría de gente no y lo sabe. eso se demuestra porque los españoles cuando llegan rápidamente se les unen varios pueblos sin hacer Que gran estaban en cosa. contra del régimen. Claro, y sobre todo Exacto. los más lejanos, ¿no? Los de Piura, los Palanes, me parece que se llaman, y los de Quitos, hay varios pueblos que se les unen rápidamente y con ellos también lucha contra contra los incas y captura Atahualpa, ¿no? O sea, básicamente los incas se labraron su lugar en la historia conquistando como cualquier pueblo de esa época, Sí. terminaron Claro, de tener un era algo- imperio grande, vino alguien más grande que ellos o con una estrategia diferente, nueva para ellos de repente y utilizando esa estrategia, porque como dices, no eran tantos en cantidad, terminaron conquistándolos. Sí. De repente hubieron sí batallas, las batallas per se, por definición, son brutales, pero también las tuvo en Obviamente, su momento. Violentas Entonces, Sí, y muertes. definitivamente era un mundo violento. Y de hecho hubo y, un mundo violento, en verdad. y sí, o sea, todo fue conquista. Pero era propio de la época, o sea, Y ahí, era... sí, es propio de la época y ahí también, o sea, hay relatos que sí son como que se saben, por ejemplo, la conquista de Chachapoyas, que fue una de las últimas, Ujú. que conquistaron pues y en una fortaleza en Chachapoyas, ¿no?
Y varias de esas, o sea, los chancas, los huancas, no sé, los chimús, ¿no? Todos fueron conquistados por los incas, ¿no? Y todos luchaban y todos perdían, pues, ¿no? Los incas estaban en crecimiento, ¿no? Ujú. Y probablemente hubieran seguido creciendo más y hubieran conquistado más pueblos y que hubieran tenido un poco más de tiempo, ¿no? Ujú. De hecho, cuando llegan los españoles están en guerra civil entre ellos mismos, entre Ah, Atahualpa sí, y sí. Huáscar, ¿no? Ah, sí, por eso sí, es que sí, también están por eso más también débiles, facilitó, ¿no? Por eso es que también de están hecho. más débiles y por eso es que entre los mismos grupos, por ejemplo, en un inicio me parece que como capturan a Atahualpa, algunos de los de Huáscar que todavía sobrevivían se les unen también a algunos de los españoles. Entonces, incluso algún grupo o una facción de los incas también apoyó a los españoles en un inicio, ¿no? Ah, mierda. Todo eso hace de que, Eso no sabía. claro, de que Atahualpa, al estar capturado, o sea, como que capturaron a la cabeza, ¿no? Entonces Sí. no pudieron como que reorganizarse rápidamente para hacer un contraataque, porque si lo hacían, probablemente votaban a los españoles un tiempo, ¿no? Un tiempo, porque Ahora, ¿qué no crees creo que, hubiera- realmente igual yo creo que era cuestión de tiempo, o sea, era Creo era que de algo todas ya- formas era medio Sí, inevitable. era inevitable, si no llegaban los españoles... No, probablemente hubieran seguido llegando los españoles. Una vez que los descubrieron y sabían que había oro y había pues riquezas y había un imperio y había territorio, Claro, porque ese era el fin, final era último, o era sea, definitivamente recursos. cuestión de tiempo, ¿no? O sea, llegaron 200 españoles inicialmente, Hubieran venido más fácil. unos meses después llegaron 300 más, luego 500 más, Ujú. y iban a seguir llegando porque ya los españoles estaban en México, estaban en Panamá, estaban en toda Centroamérica. Entonces simplemente era cuestión de tiempo, tiempo. ¿no? Si no era Pizarro, era probablemente otro de los conquistadores, ¿no? ¿Y te parece algo, cómo se dice? ¿Te pregunto polémica? Sí, me acuerdo polémica, pero es como, ¿cuál es la palabra? Condenable es la palabra, puede ser. O sea, obviamente eso es lo que pasaba en la época y obviamente Exacto. hubo violencia, hubo robo. De hecho, hasta donde yo sé, igual que yo estaba en España, viví en España unos cuantos meses, muchos latinos siguen como que resentidos Claro. y dicen, pucha, nuestro oro, que no sé qué, Sí, sí. todo eso. Obviamente son cosas que ya pasaron y X. Igual, más allá de si te parece bien o mal, que creo que no es algo que te pueda parecer bien o mal, o sea, supongo que sí, pero ¿qué crees que hubiera pasado? O sea, creo que ya me dijiste más o menos que era más o menos inevitable que nos conquistaran, pero en caso no lo hubieran hecho, no sé, culturalmente o no sé, ¿qué O sea, ¿fue beneficioso? ¿Hasta qué punto fue beneficioso? Claro. O sea, lo que pasa es que ¿Qué sería- también, o qué sea, sería el de peor? repente sí, aunque ni siquiera nos conquistaban, o sea, dicen que cuando conquistaron el Tahuantinsuyo habían 10 millones de indígenas. Ujú. Ya, Y, no sé, unos 20 años después quedaban como 1 millón. Y todos esos no murieron porque los españoles los mataron, o sea, fue porque también hubieron enfermedades, ¿no? Esas enfermedades igual hubieran llegado. O sea, de hecho, cuando llegan los españoles ya había... Eso también lo atribuyen a los españoles, de que llegaron y que no Que había trajeron enfermedad alguna, que era un paraíso. pero a mí me parece que... Habrían otras enfermedades, o sea, De hecho que sí, obviamente, o sea. ¿no? Pero sí, o sea, sí, eso sí es real. O sea, cuando llegan, o sea, los españoles traen consigo pues, la Enfermedades viruela, nuevas, que no había. enfermedades nuevas, Claro, que no había eso sí no defensas había. y arrasa pues, con la población indígena. Claro. Ajá. Y sí, queda como un 10% de todo lo que había. O sea, Ah, realmente... mierda. Pero es parte de la globalización. Sí, o sea, eventualmente. igual- O sea, si en un futuro un inca pisaba Europa, eventualmente iba a traer consigo Sí, la no, peste y- igual ya estaba descubierto, o sea, iban a llegar los españoles, los holandeses, los ingleses, cualquiera iba a traer igual las enfermedades, igual iban a morir. Era inevitable, el prácticamente. 90%, eso sí era inevitable. Ya. Y probablemente si moría pues el 90% de tu población, igual se iba a desintegrar ese imperio y se iban Ah, a le pelear hubiera entre pasado. ellos, o sea, igual hubiera pasado algo. o Eso sea, es un ¿no? desenlace que no se me había ocurrido. Y probablemente 5 años después, estando débiles, igual los hubiera conquistado, no sé, cualquier europeo. O sea. Claro. Entonces, ¿Tú qué opinas? O sea, tú... O sea, ya bueno, ya ahora mi posición cambió un poco porque ahora sí entiendo más como que en verdad era más o menos inevitable que que desapareciera, digamos, el Tahuantinsuyo, ¿me entiendes? ujú. Pero tú, ¿qué opinas? O sea, O sea, independientemente de que sea inevitable, yo justamente me rico en la línea de tiempo. O sea, en esa época no había, era un tiempo violento, no había la paz que tenemos ahora, no había... claro, no son cosas que pasan ahora. Exacto, o sea, Al menos no de la misma forma. si le dabas de repente la estrategia o sobre todo la tecnología a los incas que en ese momento tenían los españoles y el afán expansionista, nosotros hubiéramos sido los malos de la historia en conquistar Europa. Claro, O sea, es una cuestión de si hubiera tiempo. sido al revés. Lo que hay que ver también es de que, o sea, cuando los españoles conquistan, o sea, el Perú y todas estas regiones, al final, o sea, nosotros somos probablemente más occidentales que incaicos, o sea, por nuestra cultura. O sea, es De como hecho, sí, pues. o sea, nuestra cultura es occidental, ¿no? Totalmente, Sí, ¿ah? o sea, es como que... Pero es por eso, ¿ah? Es por eso, claro. Porque ahorita seríamos, no sé, ¿qué seríamos? No sé. No, que... culturalmente- Pero creo que eventualmente, o sea, tarde o temprano, de repente no habría tanta influencia occidental, pero tarde o temprano Exacto. es un intercambio tupido. O sea, se intercambian Sí, culturas, bueno, tradiciones. así es ahora, ¿no? De repente, La globalización es No. ahora, ¿no? Pero... ni siquiera diría de repente no seríamos católicos porque eventualmente, o sea, no sé,
¿Cómo es el tema de la religión? Porque eso también fue un tema que nos... O sea, Claro, que nos impusieron, lo que sí, lo que sí fue, impusieron o el sea, claro, catolicismo. el mismo Vaticano con los españoles traen pues a los evangelizadores, a los que se meten a todos los pueblos y comienzan pues a enseñarles la religión y adoptan, generalmente siempre les meten algún tema o sea, cogen algunos temas de la religión que ya había para que lo entiendan rápidamente y sí, o sea, al final convierten a la gran mayoría de la población a católicos. Hasta ahora somos católicos por eso. Sí. Pero sí, o sea, también esa cuestión, eso pasó en todo el mundo, o sea, no solo acá. Claro, o sea, si hubiera un remanente de, no sé, pues, los incas conquistaron a dime un pueblo, Huari, ¿puede ser? Los chimú. Ya, los Chimú. O sea, si hubiera un descendiente de Chimú, diría, los incas fueron unos desgraciados Sí, porque claro. nos... Hubiera pasado lo Exacto. mismo. Entonces, es una perspectiva de quién en su momento fue el más fuerte y... En otros tiempos, y obviamente el más fuerte iba a conquistar Sí. y de hecho, Y no lo que está bien sí, ni mal, o sea. dentro de todo, lo que sí, hubieron algunas reglas de que, por ejemplo, no se esclavizaran a los indígenas. O sea, que podría mira. haber pasado también, porque así como esclavizaron en África, Claro. acá los indígenas no los esclavizaron. ¿Por qué? Porque, o sea, desde el Vaticano hubo todo un tema de que no se... como que los indios también claro, eran tema seres Vaticano. humanos y por eso se les convirtió. Lo caso, y no sé como que no se les, o sea, no se les esclavizó realmente. Obviamente sí sufrieron un montón de injusticias porque había todo ese tema de la mitad obrera y no sé qué cosa que los mandaban a las minas y bueno, había un tema, obviamente era una cosa de que estaban pues totalmente estratificados, ¿no? Que los españoles tenían mucho más privilegios y los indígenas estaban pues casi abajo, ¿no? Bueno, más abajo estaban los esclavos, ¿no? Claro, no, más abajo todavía. Pero claro, no es que hayan sido exactamente esclavizados como sí lo fueron los africanos. Claro, claro. ¿Y eso? ¿Cuál crees tú que es la conclusión? ¿Con qué cerrarías? No puedes... No puedes... ¿Condenar? No puedes- condenar cuando a toda una nacionalidad o a todo un grupo de personas, cuando los tiempos eran diferentes, el contexto era diferente, lo que es socialmente aceptado ahora es totalmente diferente a lo que era socialmente aceptado antes. ¿No? Ahora Sí. no puede venir Perú, invadir un país y matar a todos y decirnos que yo soy más fuerte, así que no pasa nada. O sea, hay Claro. derechos humanos, la gente está más Son racional, la esperanza de otras vida ha épocas, aumentado, obviamente, claro. hay diálogo, entonces hay globalización. O sea, Sí, o sea, lo que yo creo es que, que creer de que los incas hubieran subsistido solos es Muy- bastante irreal. O sea, sí. como que probablemente era cuestión de tiempo. Y Ujú. de hecho eran los españoles porque ya estaban ahí. Y si no eran ellos también era Hubieran cualquier sido otro otros imperio, y ya. algún otro imperio europeo, ¿no? Y de que evidentemente eso de reclamarle a los españoles Eso que sí, por qué nos robaban el ajá. oro, sí, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y eran otros, o sea, otros imperios y otras Sí. reglas y otro contexto histórico, ¿no? Sí, igual es algo que creo que varios hacemos. O sea, bueno, nosotros no, pero varios peruanos, por ejemplo, ya no tanto, mucho menos felizmente, pero por ejemplo le siguen reclamando a los chilenos y cosas así. Lo cual a mí personalmente me parece un poco tonto, pero X. Eso. creo que Me han pensamos igual. robado la conclusión. De hecho, mi perspectiva cambió un poquito. La mía sí igual, pero, No, pero es que hay, me he informado más. Exacto, Claro, claro. hay datos súper Sí, interesantes sí, que es no- la misma, solo que claro, me informó un poco más. que en 10 minutos me han iluminado. No Sí, sabía sí. algunas cosas. No Así sabía que- lo de que partieron así, esto es español y esto es de Portugal. Sí. Me cago, no sabía. Y nada, así que un capítulo educativo, informativo. Y un Igual- toque, una pizca, como siempre, controversial. Igual pueden comentar ustedes qué opinan, qué creen que hubiera opinan? pasado, no sé, si ustedes... Difieren con nuestra opinión, ¿por qué? O sea, siempre con respeto y argumentativamente, no porque les salga de los cojones. Y nada, espero que igual les haya gustado, agradecerle a Cristian por habernos iluminado, espero que se hayan entretenido y nada, eso pues, Cuídense, chao. chao, gracias.